Hola, espero se encuentre muy bien. Hoy vamos a realizar un ejercicio para practicar funciones en Python. Recuérdense que en el canal yo tengo un playlist de Network Programmability. Ahí ya he cargado videos de Python, arrancando con todos los data types que hay. Vimos enteros, números tanto enteros como flotantes, la parte numérica. Vimos strings, listas, tuples, diccionario. También la parte de condicionales, if, el if, la parte de loops, tanto for loops como while loops y funciones. Hoy no vamos a hacer ejercicios relacionados a Network Programmability, sino para poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Entonces vamos a crear una función que de hecho vamos a solicitar al usuario que introduzca un número fuera de la función y luego ejecutamos o hacemos la llamada de la función y entonces la función va a regresar verdadero si el número que introdujo el usuario es un número primo y falso si el número no es primo. Entonces hay que recordar que es un número primo de allá por la escuela cuando lo vimos. Un número primo es un número mayor a 1. El número 1 no es considerado primo y que es divisible entre el mismo y entre el 1, ¿sí? Solo tiene dos divisores. Entonces, por ejemplo, el número 2 es un número primo, solo es divisible por él y por el 1. El número 3 es un número primo, solo es divisible por 3 y por el 1. Y el número, por ejemplo, 5 también es un número primo, es divisible por él y por 1. Pero, por ejemplo, el número 6 es divisible por él, es divisible por 2, es divisible por 3, entonces ya y por 1. O sea que ya no es un número primo. Entonces, bueno, vamos a iniciar, vamos a definir. Recuérdense que la función la definimos con este keyword o esta palabra clave def. Luego vamos a ponerle, no sé, el nombre que vamos a poner, isPrime, y yo le voy a pasar un argumento o el parámetro que voy a colocar acá, que después cuando haga el llamado a la función le paso el argumento, le voy a poner que es un número, ¿sí? Que es el número que le vamos a justo solicitar al usuario. Aquí voy a colocar la parte de docstring para que él documentarlo como recomienda de acuerdo a PEP 8 en el caso de Python. Y aquí vamos a decir que el parámetro, ese nombre, es de tipo entero, es un integer, ¿sí? Y la descripción vamos a colocarle que es número a validar. Número a validar si es primo. ¿Qué va a regresar esta función? Entonces podemos decir que regresa true si el número es primo, y va a regresar false si el número no es primo, ¿sí? False en caso contrario. Entonces, bueno, aquí está documentado para que el que vaya a leer esta función conozca un poco de qué es lo que vamos a hacer acá. Entonces, bueno, fuera de la función, yo voy a solicitarle al usuario, voy a colocar una variable que se llame num y le voy a decir al usuario input, pero como input ya sabemos que lo que coloca el usuario ahí lo regresa como un string, yo voy a hacer casting porque me interesa que sea un entero y lo voy a convertir en un entero. ¿Sí? Entonces, ok. Input, ¿qué le voy a decir al usuario? Introduzca introduzca un número. Introduzca un número mayor a 0. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa? Y aquí tenemos que tener nosotros en cuenta algo. Y no me voy a enfocar mucho en los temas de validación a nivel de errores, pero sí por lo menos que el usuario pudiese colocar un número negativo o colocar el 0. Si eso ocurre, yo tengo que volver a decirle al usuario, coloca por favor, el número no es válido, le puedo imprimir un mensaje así como el número no es válido, introduce o introduzca un número mayor a 0, le podemos decir eso. Eso nos da un poquito la idea de que nos va a tocar colocar allí un while loop, porque no sabemos cuántas veces el usuario va a colocar número negativo. Entonces yo voy a hacer esto fuera de la función y coloco un while loop y le digo mientras sea verdadero. ¿Qué voy a validar acá? El número que está colocando el usuario. Entonces yo puedo decir if num es menor o igual a 0, ¿qué le voy a decir al usuario? El número no es válido. Entonces imprimo un mensaje que diga el número no es válido. Y le digo otra vez esto que está acá, lo vuelvo a consultar para decirle que vuelva a copio, vamos a pegar aquí, le digo por favor introduzca un número mayor a 0. ¿Qué pasa si el usuario coloca un número mayor a 0, que es justo lo que queremos, que sea un número positivo, ya que se salga del loop? Entonces aquí va a ser un break y aquí rompemos nuestro loop
Y luego nosotros haríamos el llamado a esa función. Entonces vamos a decir print isPrime. ¿Y qué le vamos a pasar como argumento? Eso que introdujo el usuario. No. ¿Sí? Entonces aquí está isPrime num. Ahora es donde vamos a empezar a trabajar nuestra función. Pero esto es importante para que sepamos que aquí vamos a ir colocando esto. Por ejemplo, si yo llegara a ejecutar esto ahorita, me dice número mayor a 0. Si le pongo -3, número no es válido. Número mayor a 0, 0, número no es válido. Y si le pongo 5, él sale del loop. ¿Sí? Perfecto. Eso justo es lo que queremos. Ok, ahora vamos a comenzar a trabajar nuestra función. ¿Qué cosa puede pasar? Ya el usuario nos va a dar, ya va a colocar un número positivo, porque yo lo voy a tener iterando ahí en ese while loop hasta que él coloque un positivo. Si él coloca un número positivo, vamos a suponer, primer número que pudiese colocar, el 1. Vamos a suponer que coloca 1. El 1, ya sabemos nosotros que si el número es igual a 1, ¿qué le voy a hacer? Voy a regresar falso porque no es un número primo. ¿Sí? El if, lo otro que puede ser es que el número sea igual a 2 y le digo return true. No es que voy a hacer la validación con todos, por lo menos con estos dos. Y ahora sí le digo else. Y fíjense acá qué vamos a hacer. ¿Cuál es la característica de un número primo? Lo que hablamos es, y la definición es, un número positivo mayor a 1, cuyo divisor es el mismo y el número 1. Entonces yo puedo usar la función a nivel de usar un for loop con el range, ¿sí? Y voy a decir algo así, for i in range. Entonces voy a comenzar a hacer esa validación desde el 2, ¿sí? Hasta el número que coloque el usuario, o sea, hasta este parámetro que está aquí, hasta number. Entonces digo for i in range desde 2 hasta number y voy a ir iterando y que él vaya haciendo, digamos, esa división. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que el number, ¿sí? Mod y y si esto es igual a 0, ya sabemos que él es divisible entre otro número además del mismo, ¿sí? Y regresamos falso. ¿Por qué? Imagínense que el número que insertó el usuario sea el número 5. ¿Número 5 es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. Entonces tiene que entrar y va a ejecutar esto. Entonces va desde 2 hasta 4. Recuérdense que se excluye este valor acá. Entonces, desde 2 hasta 4, pero el nombre vale 5, o sea, solo que él va a hacer la validación hasta 4. Sería 5. La primera vez i vale 2 y va a llegar hasta 4 con este exclude, se excluye este número. Es como que yo hiciera el range desde 2 hasta 5, 2, 3 y 4. Ok, entonces 5 dividido entre 2 es igual a 0, no. Vuelvo, ahora i vale 3. 5 dividido entre 3 es igual a 0, no. 5 dividido entre 4 es igual a 0, no. Ahí termina porque no se valida este que está acá, se excluye. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, si no es igual a 0, ya sale del loop y aquí él va a regresar un true. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces es un número primo, porque solo es divisible por el 1 y obviamente por el mismo siempre va a ser divisible. Todo número es divisible por sí mismo. Entonces aquí debería regresar un true. De hecho, hagamos el ejercicio nuevamente. Vamos a suponer que yo coloco el número 6. 6 es divisible y vale 2 la primera vez, ¿verdad? Entonces 6 entre 2 es igual a 0, o sea, cuando divido da como resto 0, sí. Entonces regresa falso porque no es un número primo. Pero el 7, que es un número primo, hagamos ese ejercicio ahí rápido. 7 entre 2 es igual a 0, no. Ahora, y vale 3. 7 entre 3 es igual a 0, no. Y vale 4. 7 entre 4 es igual a 0, no. 7 entre 5 es igual a 0, no. 7 entre 6 es igual a 0, no. Se sale del loop y ahora regresa verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que 7 va a ser divisible solo entre 7 y sabemos que todos los números también es divisible entre 1. Entonces, en ese caso, ese sí es un número primo. ¿Sí? Esa es más o menos la lógica que hay que darle. Entonces, si yo ejecuto la función, vamos a ver qué ocurre. Me dice, introduzco un número mayor a 0. El usuario pone -2. El número no es válido. Introduzco un número mayor a 0. Introdujo 0. El número no es válido. Introduzco un número mayor a 0, 1, regresa falso. ¿Por qué? Porque el 1 ya sabemos que no es un número primo. Otro, un número mayor a 0, el 2. El 2 es un número primo. Otro, el 3 es un número primo. El número 4
no es un número primo porque es divisible entre 2. El número, no lo voy a probar todo, nada más estamos, el 7 que dijimos es verdadero. El número 7 es un número primo. El número 11 es un número primo. El número, por ejemplo, 50 es divisible entre 2. Entonces, es falso, no es un número primo. El número, por ejemplo, 555 es divisible entre 5 porque termina en 5, ¿verdad? Entonces, falso, no es un número primo. El número, por ejemplo, 67 es un número primo. El número 97, que también es un número primo, aquí está, nos regresa verdadero. Entonces, esto es una, digamos, manera de practicar, de ver cómo a través de una función de Python yo puedo validar si un número es o no es primo. Aquí está interesante porque realizamos un while loop, como está acá, ¿sí? Aquí en esta parte, usamos docstring para documentar bien nuestra función de acuerdo a las recomendaciones o best practices. Hicimos una consulta, primero una validación para que regrese de una vez falso o regrese verdadero en caso de que ya sepamos que son estos números. Y aquí está este for loop donde yo voy a validar que él vaya iterando porque yo, para poder validar si el número es primo, tengo que hacer la división entre él, entre todos esos números antes de él y no debe darme el resultado 0, o sea, el residuo no debe darme 0 porque si me da 0 ya sé que es divisible entre otro número. Entonces, si da igual a 0, ya sé que es divisible entre otro número, entonces me va a regresar falso. Si no da 0 después de hacer toda la validación, después de que y llegó hasta el final, o sea, que hizo toda la iteración por todos los números, entonces para mí es un número primo y va a regresar verdadero. ¿Sí? Entonces está muy interesante el caso. Espero que este ejercicio de función, espero que les haya gustado. Por ahí voy a estar colocando otros ejemplos que puedan ser interesantes y sobre todo que nos ayuden a ir desarrollando un poquito la lógica, porque luego cuando nos metamos con la parte de Network Programmability, bueno, yo tengo que colocar un video de la parte de JSON primero y JSON con cómo trabajamos con la librería de JSON en Python para convertir a veces ese JSON en un diccionario y trabajarlo como un diccionario de Python. Pero la idea es que vayamos creando un poquito la lógica, sobre todo porque recuerden, yo siempre lo he mencionado, yo no soy desarrollador, yo no soy programador, pero me gusta bastante Python, he aprendido, digamos, lo esencial y la idea aquí es transmitirle a ustedes que es un lenguaje sencillo, como lo pude aprender yo, lo pueden aprender ustedes y mejorar muchísimo más y van a ver la utilidad sobre todo cuando empecemos a aplicar esta lógica a nivel de redes y podamos automatizar cosas o incluso yo lo he utilizado también para automatizar cosas a nivel de Amazon Web Services, cualquiera que te exponga una API y tú puedas usar con la librería, por ejemplo, request de Python, puedes hacer cosas extraordinarias. O en el caso, por ejemplo, de equipos de networking, vamos a usar librería como puede ser Paramiko, NetMiko, que nos va a estar ayudando, o Meraki, que tiene su librería también, que podemos importarla y hacer cosas, digamos, bien interesantes. Entonces, espero te haya gustado mucho el video, dale like, compártelo y nos vemos en una próxima oportunidad.